Bueno, empezamos con proceso de descolonización y populismo. Los dos factores que se combinaron, o sea, las causas serían para que empiece este proceso de colonización. Nos ubicamos rápido. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda bastante mal y les cuesta a las potencias europeas sostener sus colonias. El texto es bastante claro, dos cuestiones. Por un lado, el descontento de los pueblos colonizados hacia las metrópolis y por otro lado la nueva situación económica internacional. Eso es lo que acabo de explicar, ¿no? La nueva situación económica internacional tiene que ver con Europa después de la guerra, que quedó bastante complejo y sostener las colonias era un gasto que en ese momento no le redituaba tanto como si en otra época. Eso es una causa. La otra causa, el descontento de los pueblos. Bueno, ya para esta altura venían surgiendo en estos países colonizados movimientos de liberación nacional con fuerte sentimiento nacionalista en contra de las metrópolis. Estos dos factores van a ser determinantes. Va a haber dos etapas, las explico así rapidito, no son importantes, pero para que sepan. La primera etapa tiene que ver con la descolonización asiática, que es la primera. Va, ni bien termina la guerra, hasta el año 55 aproximadamente. Y la segunda etapa tiene que ver con la descolonización africana, que es del 55 más o menos hasta el 75. Si ustedes buscan el nacimiento de los estados africanos, van a ver que se dan en estos años en su mayoría. Distinta a la situación de Asia, que tenía algunos países ya independizados, pero muchos surgen después de este movimiento. Bien, ¿qué se decidió en la conferencia de Bandung? Bandung queda en Indonesia, participaron 29 países, casi 30 sería uno, y lo que se decide es que los países que no pertenecen ni al primero ni al segundo bloque proclaman su completa descolonización y se declara neutral ante algún evento del primero o segundo bloque. A estos países se los llamó no alineados porque no se alineaban detrás ni del primer mundo ni del segundo mundo. En los cuales se incluye un país comunista. Es el único país europeo comunista que no participó del bloque comunista justamente. No estuvo atrás de la Unión Soviética, que es Yugoslavia. Bien. Tercer mundo. ¿A qué hace referencia? A los países que no integran ni el primer ni el segundo mundo. Obviamente que entran estos no alineados y varios más. El rasgo en común tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la cuestión de... ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que el año pasado expliqué, en tercero, igual lo vamos a explicar. Cuando se hace la división internacional del trabajo, los países ricos se encargan de la industria y los pobres son los que tienen que aportar la materia prima. Bien, la mayoría de estos países del tercer mundo tienen esa característica, ¿no? Son los países que se encargan de repartir las materias primas y no entran en reparto industrial mundial. ¿Por qué es controvertido el término subdesarrollo? Es controvertido porque habla de una pobreza que tiene que ver con atraso tecnológico. Y bueno, tiene que ver con esta cuestión de, ya la palabra estar debajo del desarrollo es una palabra con fuerte connotación negativa que los países del primer mundo suelen utilizar con países como el nuestro. Bien, vamos a populismo. Son tres preguntitas que tienen que ver con dos links a los cuales los enviaba. La realidad es que no hay un texto breve que puedan utilizar, que haya encontrado, que hable bien del populismo. Entonces lo que voy a hacer es yo buscarle la parte positiva, porque los textos que encontré, que eran sencillitos y que los podían trabajar fáciles, le da connotaciones bastante negativas. En cuanto al contexto, el populismo no es casual, al igual que va de la mano con los estados de bienestar. Los líderes populistas van a aplicar el estado keynesiano, que ya expliqué en la clase anterior, y van a poner esas políticas económicas. Entonces, ¿en qué contexto se da? En el mismo contexto que se desarrolla el estado keynesiano. Tiene que ver con la caída
o sea, la caída de la bolsa de Wall Street, ¿no? La crisis del 29, situación económica compleja. En el caso de Latinoamérica, que es lo que me interesa a mí, se da en un contexto donde la guerra mundial permite un ingreso de dinero que va a ser aprovechado por estos gobiernos carismáticos. En el caso de Argentina, pero también de Latinoamérica, se da en un contexto donde durante la década del 30 va a haber gobiernos muy conservadores, corruptos, y en todos los casos de Latinoamérica el pueblo, el trabajador, no es activo a la hora de participar de la política. Si bien estaban las elecciones, en el caso de Argentina, por ejemplo, había fraude, y esto pasaba en otros países de Latinoamérica. Por eso que los sectores populares, en este contexto donde Estados Unidos y Europa nos descuidan, entre comillas, o sea, no están muy atentos a nuestras políticas porque tienen que primero ocuparse de ellos mismos, Latinoamérica tiene como un momento de poder tomar decisiones autónomas y surgen estos gobiernos populistas. Bien, como características, en el primer texto marca fuerte el liderazgo carismático, es decir, la idea de un líder fuerte que hable en nombre del pueblo. Piensen siempre en la figura de Perón. En el caso de Argentina, el uso constante del apelativo pueblo, nación, patria y sus connotaciones negativas para el que está en contra, ¿no? Antipatria, antinacionalista, antipopular. Movilización política al electorado significa que va a haber muchas reuniones de masa. Bueno, el 17 de octubre, que ya lo trabajamos, y todos los 17 de octubre a partir del 45 va a ser un acto de fecha patria, los 1 de mayo, el Día del Trabajador. Por ejemplo, siempre la movilización, la gente en la calle. Participación emotiva de las masas, hablar, como no hay un pasado de pueblo, buscar en figuras fuertes de nuestra nación ese sentido de nacionalismo, ¿no? En el segundo texto son 10 puntos que le da bastante negativo. Bueno, la exaltación del líder carismático, para algunos es malo, para otros va a ser bueno. Siempre tener un guía a quien buscar, dirían los que están a favor. Acá habla del segundo punto, apoderarse de la palabra. Muchos tildan a los populistas demagógicos. Sí usan la retórica para llevar adelante a los pueblos, para unirlos. O sea, si ustedes me piden, yo les puedo hablar bien del populismo, les puedo hablar mal. Yo quiero ser criterioso, ¿no? El populismo fabrica la verdad. También podríamos decir que construye su verdad, si habla a favor. El punto 4 dice que utiliza de modo discrecional los fondos públicos. Otros van a decir que hacen inversión para ayudar al pobre. El populista reparte directamente la riqueza, dice el punto 5. Algunos dicen que la reparte mal. Populista alienta el odio de clases. En realidad, cuando trabajamos Perón, buscamos que intentaba hacer una alianza, pero que es imposible. El punto 7 dice que moviliza a los grupos sociales, y esto es así, y no le veo una connotación negativa o positiva. Sí intenta movilizar al pueblo. Fustiga por sistema al enemigo exterior. Algunos los tildan, los que están a favor, por ejemplo, del peronismo, lo ven como algo positivo, ¿no? Sentar un portal en contra del enemigo exterior. Acordémonos cuando hablaba de Braden, en el caso del peronismo, ¿no? que intentaba tirar al peronismo en contra, embajador norteamericano, como punto a favor no diría, bueno, está en contra del enemigo externo que es el que nos maneja. El punto 9 habla del desprecio al orden legal. Yo acá por ahí le daría un punto a favor, en este sentido que sí, es cierto, los republicanos utilizan siempre en contra de los gobiernos populistas o peronistas, tildando que los peronistas o populistas desprecian las reglas. La defensa del peronismo en este caso es que ellos dicen que rompen las reglas para ayudar al pueblo. En algunas medidas es discutible, puede ser cierto, otras por ahí no, pero siempre está esta pelea, ¿no? Si utilizan, rompen las reglas para ayudar al pueblo o no.
pero es cierto que los republicanos, los antiperonistas, suelen ser más respetuosos de las normas. Y por último, el populismo mina, domina y en último término domestica o cancela las instituciones. Y acá volvemos al término anterior. Cuando yo explicaba a Perón, decíamos que, por ejemplo, disolvía al Poder Judicial para poner un Poder Judicial que lo acompañe en sus medidas, justamente. Entonces es discutible hasta qué punto, volvemos, no respeta las reglas, pero para ayudar al pueblo, porque necesitaba sacar leyes que favorecieran, por ejemplo, en este caso, al sector trabajador. Entonces siempre va a estar esa discusión. Bien, con esto terminamos esta clase.